Bien, amigos, el cafecito de hoy en el primer espacio estelar del día lo vamos a compartir con el señor Radamés del Carmen, que es administrador y gerente general de Edesur. Y vamos a, primero, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Salud. Buenos días, Javier. Y vamos a tratar algunos temas muy importantes que a usted le interesan, seguro. Pero vamos a comenzar por una denuncia que hizo hace pocos días en este programa Antonio Taveras Guzmán, que es el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, quien señaló aquí que Edesur estaba transfiriéndole las facturas de clientes grandes, de consumidores grandes, al Banco de Reservas porque había tomado un préstamo de 400 millones y que no se sabía para qué. Entonces, el señor del Carmen tiene la oportunidad de responder esa denuncia. Sí, bueno, muchas gracias, Juchi, por la oportunidad y saludo a Javier. Es un tema que entiendo que ya lo hemos aclarado. Ayer tuvimos la oportunidad de participar tanto Antonio como yo en un programa en donde nos combinaron, fue por teléfono, y que hubo también una participación bastante oportuna del licenciado Celso Marrancini, que era a la sazón la persona que era el vicepresidente ejecutivo de la CDE cuando se inició eso. Y en realidad tiene que ver con el tema de la deuda de los generadores. Y digamos que el gobierno en su manejo de las finanzas públicas ha utilizado distintas figuras para poder amortizar la deuda con los generadores. En ese momento Celso explicó que el gobierno tenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que obligaba al gobierno a mantener la deuda en un vencimiento de no mayor de 45 días, y que para ello, si la deuda pasaba de 45 días, se le caían préstamos que el gobierno tenía comprometido con el banco a través de los brazos financieros, Banco Mundial y BID, de 300 millones de dólares. Y entonces el gobierno, para evitar eso, utilizó la banca local, un pool de banco local encabezado por el Banco de Reserva, para amortizar la deuda en esa época, que eran las épocas... ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando del año 2010. Año 2010. Entonces, entre el 2010 y, digamos, el año 2015, agosto del 2015, ustedes recuerdan que se hizo el acuerdo de reconocimiento de deuda con los generadores. A partir del acuerdo de reconocimiento de deuda, que fue que la deuda acumulada, que andaba alrededor de los 800 millones de dólares, se convirtió en papeles financieros y se vendieron. A partir de ahí se comprometió a las EDES a extraerle de sus cobranzas el 75% para dedicarlo exclusivamente al pago de los generadores, para evitar que la deuda volviera a subir. Entonces, entre el 2010 y el 2015 fue que se tomaron esos 400 millones de dólares, y siempre fue para pagar a los generadores. Okay, y evitar, obviamente, el financiamiento de la deuda. Entonces, esa situación, esa práctica tiene 7 años ya. Claro, sí. Y no solo 7 años. Recordemos, y Celso lo puntualizaba, dice, la primera pignoración, que es como se llama la figura, cuando tú das a un cliente por garantía para soportar un crédito, la hizo Unión Fenosa cuando vendió las empresas, y él decía, mis empresas, que en ese momento yo no era usuario no regulado, decía Celso, fueron pignoradas en ese momento. Cuando Unión Fenosa salió y vendió, quedó una deuda de 350 millones de dólares y se hizo una lista de clientes. Unión Fenosa dejó un español acá que duró como 3 años cobrando a través de esos clientes lo que fue la recompra de las... ¿Y no se supone que los clientes están informados de eso? Claro, los clientes se informan. Precisamente lo que presentó Sí. Antonio Tavera fue porque al cliente se le manda un acto de alguacil donde se le dice, mire, a partir de ahora, cuando usted vaya a pagar, pague en el Banco de Reserva, o en cualquier estación que usted vaya a pagar, diga que estos fondos deben ir a estas cuentas. De todas maneras, debo aclarar algo. El Banco de Reserva es el banco consolidador de todas las cobranzas de las empresas de distribución, y en particular de Edesur. En realidad, el haber enviado la notificación era innecesario, porque como quiera el banco es el que maneja nuestra cobranza, que son alrededor de 2.500 millones de pesos al mes. Es decir, que ellos ya tienen en sus cuentas los fondos suficientes como para debitarse o como para retener lo que pudiera ser alguna deuda que a Edesur le toque pagar en un periodo determinado. Una pregunta.
Yo creo que eso está claro. Sí, Yo me doy por satisfecho con esa explicación. Una pregunta. Ahora mismo, ¿hay apagones por falta de generación o por razones económicas? Vamos a ver. Los apagones tienen, digamos, tres causas. La primera es que haya un imprevisto, que haya una avería y que uno, queriendo tener un circuito energizado, haya un problema en la red, un choque de un poste por algún vehículo y demás. Eso es una cosa. Lo otro es porque haya un problema en la generación. De hecho, en estos momentos hay un par de centrales fuera de la más económica, digamos, de la más importante, por tema de mantenimiento programado. Y otras dos centrales tuvieron disparos en los últimos 2 o 3 días. Han tenido disparos por un problema técnico. Entonces, por esa razón, nosotros hemos tenido que estar cortando los circuitos, algunos circuitos 24 horas en los últimos días. La tercera, digamos que entonces la segunda causa tiene que ver con un problema de degeneración, de déficit. Y la tercera es el tema de las pérdidas. Y es que si nosotros encendiésemos todos los circuitos, que lo hacemos, ustedes saben que en algunos días especiales se encienden todos los circuitos, la factura que le llegaría a la sede fuera inmanejable. Es decir, si nosotros encendiésemos todos los circuitos, con las pérdidas que tienen algunos circuitos en el que se pierde hasta el 80%. ¿Por qué se dan esas pérdidas? Las pérdidas se dan por la obsolescencia de las redes. Es decir, cuando uno mira, si uno mira desde el polígono central y se va hasta la periferia, tú tienes que, nosotros Edesur la tenemos dividida en 8 sectores. Y por ejemplo, el sector número 1, que se llama Santo Domingo Centro, ubiquémonos en la Máximo Gómez, con Kennedy, ahí, Máximo Gómez con Kennedy frente al Centro Olímpico, hasta el Mar Caribe. Si uno se va por la Kennedy hasta la Luperón y usa como borde el Mar Caribe, eso se llama Santo Domingo Centro. Ese sector consume el 35% de la energía que compra Edesur. Ese sector, nada más. Ese sector. Y ese sector tiene pérdida de 8%. Y CRI, o sea, recuperación de 90%. Es decir, en ese sector nosotros no tenemos problema, pero ¿qué pasa en ese sector? Todas las redes están rehabilitadas y el 80% de los clientes son telemedidos. El otro 20% ya lo estamos instalando ahora. Si vamos siguiendo hacia la parte norte de la ciudad, uno se da cuenta que en la medida en que te vas integrando, o sea, vas entrando a los barrios más marginados que tienen las redes más obsoletas, más pérdidas hay. Y cuando eso lo extrapola y lo llevas hacia el sur, San Cristóbal y todas las provincias del sur, entonces se vuelve hiperbólico. Es decir, las redes son hechas en los años 60 o, como ocurre casi siempre, las urbanizaciones se dan de manera desordenada alrededor de la ciudad, los servicios crecen sin una planificación, o sea, no son redes que fueron planificadas, sino prácticamente hechas por los comunitarios con alguna ayuda de algún lado, de algún sector de la sociedad. Y entonces esa red es imposible que la distribuidora pueda tener un control de la energía. Y es una guerra eterna entre, nosotros mandamos brigada y lo desconectamos y ellos pagan un chiripedo y se reconectan. Nosotros podemos reconectarlo hasta las 6 de la tarde, que es hasta donde nos permite la ley, y después de las 6 ya la ley no nos permite ir y ellos agarran en las noches y se reconectan. Entonces ellos, como saben la vulnerabilidad que tiene la distribuidora, deciden mejor no pagar y echar esa guerra con la distribuidora, y eso es lo que provoca las pérdidas. ¿Y qué porcentaje en términos generales de pérdida tiene Edesur, por ejemplo? Edesur, nosotros llegamos y Edesur andaba cerca del 28% de pérdida, del 28,7%. Ahora mismo Edesur va a terminar este mes de junio en 27,6%, es decir, ya las pérdidas han bajado un 1%. Sí, pero de todas maneras, un negocio donde el 27% de lo que se vende no se cobra, claro, tiene problemas. Ahora bien, hace 3 o 4 meses fui a conocer el sistema de una empresa privada que es la que le vende la energía eléctrica a la zona de Bávaro, Cepén, ¿no? Sí. Y ellos no tienen pérdida en las redes. Y ellos están sirviendo luz a barrios pobres y todo eso. Y no tienen un peso de pérdida, no tienen.
digamos, las que le reconoce el regulador, porque en términos técnicos, digamos, científicos, es imposible no tener pérdida porque no es posible llevar una energía de un lado a otro sin que el conductor en el camino no te consuma. No, me refiero a que... Pérdidas comerciales. A que, no tienen exacto, pérdidas comerciales. A eso me refiero, que nadie deja de pagar. Exactamente. Pero fíjate, Juchi, que justamente... Pero fíjate, ellos tienen un sistema que si alguien trata de conectarse a cualquier línea, inmediatamente se activan unas alarmas que dicen en qué punto está sucediendo eso. Exacto. Y ellos pueden inmediatamente agarrar al que se está conectando. Claro, y nosotros también. Entonces, ¿cuál es el problema si ustedes tienen lo mismo? Vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el problema? Por eso les explicaba de que Santo Domingo Centro tiene pérdida de 8%. Esas pérdidas que dice de SPEN son de 6%. Nosotros vamos rumbo a tener, o sea, las que estamos hablando de SPEN son de 6%. 6 y no sé si han bajado a 5. Nosotros estamos apuntando a terminar con pérdida de 5%. Es decir, fíjate que Santo Domingo Centro debe ser 3 veces más grande que SPEN. Y sin embargo, es un ejemplo de éxito de que nosotros sí sabemos para dónde vamos y el tema que nos separa, que sea, ¿por qué entonces tenemos pérdida de 27%? Porque para nosotros, digamos, conseguir que todo Edesur esté igual que Santo Domingo Centro, nos hacen falta 316 millones de dólares. Y no solo nos hacen falta. Pero para el tamaño del negocio, eso no es nada. Claro. Y eso es lo bueno. Nosotros ya lo estamos ejecutando. De hecho, en estos momentos nosotros estamos ejecutando proyectos que van a abarcar solo para este año 130,000 clientes. Nosotros tenemos un horizonte. Nosotros hoy tenemos 624,000 clientes. Y tenemos un horizonte de 297,000 clientes que sabemos que están consumiendo energía. Pero no pagando. Claro, y cuando entramos en la guerra que te explicaba 300,000. 300,000. Fíjate lo que está pasando. Nosotros ahora mismo estamos ejecutando una serie de proyectos alrededor de 11 circuitos. Y mira cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Ya hemos normalizado 13,000 clientes contratados, de los cuales 9,700 están ya en ciclo comercial facturando. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Y que para nosotros decimos que el tema de la pérdida es cuestión de tiempo, de que nosotros ejecutemos este plan que hemos diseñado. El 74% de los clientes son nuevos de las contrataciones. Es decir, nosotros estamos ahora mismo trabajando en Jaina, los circuitos de Jaina, y el 74% de los clientes que estamos normalizando son clientes que eran usuarios irregulares del servicio. Eso significa que estos 300,000 clientes, a nosotros nada más nos separa el trabajo, que lo tenemos planificado para hacerlo entre lo que resta de este año y los años 2018 y 2019 básicamente. Y digamos que en el 2020 estaríamos cerrando lo que es el plan estratégico de reducción de pérdida de Edesur, que llevaría las pérdidas a 15% totales. 15% es una pérdida ya que en la región es compatible con las empresas, digamos, más eficientes de la región en la que nosotros estamos. Y además, ese 15% es, digamos, unas pérdidas que ya se pueden recoger en tarifa y como Javier sabe que él coordina y modera en el pacto eléctrico, es el valor que nos hemos fijado en el pacto y es el valor que recogería la tarifa y es el valor que llevaría a Edesur en este caso a ser una empresa rentable, a ser una empresa autosuficiente. Es decir, que este problema que tenemos de 27 y algo de pérdida, estamos planteándolo, resolverlo en 3 años con una inversión de 316 millones de dólares, que se recuperaría en menos de 3 años. Que como dice, es cierto, o sea, es poco, sí. Es poca la inversión para una rentabilidad tan alta. Exactamente. Bueno, pues esperamos que lo resuelvan. Muchísimas gracias al administrador, gerente general de Edesur, Radamés del Carmen. Regresamos en un momentito, este es un tema de primer orden.